Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, otro de los muchos podcasts con éxito que tenemos en Upcast. Ya sabéis, yo soy Vanessa de Lucio y hoy hablamos de una mujer que cometió un crimen atroz y se vio envuelta en otro. El primero era muy mediático, aunque su participación en el segundo solo pudo esclarecerse tras ser detenida por el primero. Ahora lo explicamos todo y lo desenredamos. Antes tengo que saludar, como hago siempre, a María Hernández Moreno, a nuestra experta criminóloga en el día de hoy. Ella es doctora en ciencias forenses y ya sabéis, además de todo, es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y además coordinadora de investigación y docente en el grado en criminología de la Universidad Isabel I. María, un placer como siempre. Encantadísima de acompañaros en otro análisis de caso, Vanessa. Además hoy, María, con motivo del Día de San Jordi, vamos a aprovechar, queremos recomendaros a todos vosotros, a nuestros oyentes, el libro de Crímenes Ibéricos, esa recopilación de 10 historias reales de crímenes que sacudieron toda nuestra península ibérica y que aparecen presentadas con un enfoque narrativo y también periodístico y sobre todo, como gran valor añadido, cuentan con el análisis, cada crimen, cada uno de ellos, de todos los sucesos por parte del criminólogo Antonio Sanz y también por tu parte, María, desde la parte criminalista. Sí, la verdad que fue un proyecto muy interesante, sobre todo por poder darle ese valor añadido, ¿no? Tal vez que en otras ocasiones pues simplemente se desarrolla un crimen, pero poder darle ese toque más de divulgación científica y de valor de conocimiento por parte de mi compañero Antonio y de mí misma, para que también nuestros oyentes pues pudieran embarcarse en otros crímenes totalmente inéditos que no hemos abordado en el podcast y que tuvieran ese análisis que hacemos también aquí con vosotros pues en papel, que lo pudieran consultar, que aprendieran también gracias a la estructuración de cada caso, un poquito cómo avanzamos en la investigación, qué temas nos vamos a tener como un poquito más de atención de cara a la inspección de la escena, cómo recurrimos luego de forma en un juicio, pruebas, indicios, ¿no? Que tuvieran también ese tipo de información y la parte criminológica de Antonio, que también está genial, ¿no? Qué pensamos, que la mente del asesino, qué tipo de factores sociales nos pueden llevar a ser la víctima o a ser el asesino. Entonces creo que también es una forma muy entretenida de aprender desde el punto de vista de la criminología y la criminalística, sin abandonar ese interés también por los crímenes que analizamos en este programa. Lo has descrito a la perfección. El libro, que lo escribió Joan Prats, mezcla, como nos contaba María, tanto la parte de investigación rigurosa con un estilo literario que te atrapa, la verdad. Explora casos conocidos, otros que son menos mediáticos, pero no por eso menos impactantes. Y a lo largo de todas las páginas, pues eso, se van revelando los hechos delictivos, pero también, como decías, el contexto social, psicológico, humano de todos los implicados, por qué hacemos ciertas cosas, por qué la policía descubre
qué pistas van dejando. En fin, es un libro apasionante, perfecto para todos los amantes del true crime, como lo somos aquí en este podcast, y os recomiendo de verdad que si escuchar estos podcasts os engancha, leer este libro, el de Crímenes Ibéricos, os va a dejar completamente enganchados. Bueno, y ahora, como es costumbre, pues vamos a hablar del caso que nos ocupa hoy. Vamos a empezar contando cómo fueron los hechos en este caso en concreto, que nos ubica en agosto de 2021. Todo arranca con un comunicado de la policía en el que se desvela que han detenido a una mujer en Madrid por matar a un hombre al que le habían extraído los dientes y le habían cortado las falanges de los dedos para que no pudiera ser identificado, o al menos para complicarlo. Su cuerpo había aparecido abandonado y completamente calcinado en un parque. Los agentes que encuentran este hallazgo, creen que el cadáver no ha sido asesinado allí, en Torrejón de Ardoz, en esa localidad en la que aparece, sino que alguien ha movido el cuerpo hasta ese pinar. El caso es que así comienza una investigación complicada. Un caso que arranca cuando una vecina que paseaba por ese pinar vio un pequeño incendio, avisó a la policía y, como decimos, al presentarse los agentes, se encuentran con este cuerpo sin vida de un hombre, y tanto la policía científica como la de homicidios, pues lo primero que hacen, obviamente, es intentar por todos los medios averiguar la identidad del cadáver. Pero claro, sin piezas dentales y sin huellas en los dedos, y al estar además muy calcinado, resulta complicado saber quién es y qué le ha pasado. El caso es que tras muchas pesquisas lograron recabar una serie de datos y lograron saber que el fallecido era un varón de profesión marino mercante que tenía unos 60 años y que cobraba un muy buen sueldo, ingresaba unos 7.000 euros al mes, pero además supieron que pasaban largos periodos fuera del territorio español. Y, otro dato importante, que tenía muchas deudas con la Seguridad Social. Por eso, por este hecho, recurría a personas de su entorno para poder cobrar esas nóminas mensuales. Las ingresaba en cuentas de otras personas o a nombre de otras personas, que además solían ser mujeres a veces del mundo de la prostitución. Así, cuando él volvía a España, estas personas le entregaban el dinero y él, pues podía disfrutar de su nómina, de su sueldo, sí que se lo embargara la Seguridad Social porque tenía una deuda grande con ellos, como hemos reflejado. El caso es que, claro, estas personas que le hacían el favor, entre comillas, pues no siempre eran del todo legales y en la mayoría de ocasiones pues era víctima de engaños y le quitaban más dinero del que había pactado en sus acuerdos. En una de esas veces en las que él está de regreso a España, este hombre vuelve y va a quedar con una de las personas que le hacen este favor de cobrar por él, pues llega al aeropuerto de Madrid, como otros veranos, y allí le está esperando María José, una mujer con la que había trabado una relación de amistad, una persona, en la que el hombre había depositado su confianza para recibir esos ingresos de nóminas, y una persona que por hacerle ese favor se apropiaba, la verdad, sin miramientos, de buena parte del sueldo. El caso es que este día del que hablamos se desplazan hacia Torrejón de Ardoz, un municipio, una localidad de Madrid, donde la mujer tenía un local de estética alquilado. Ahí se perdió la pista de la víctima. Ahí fue la última vez que se supo y que se vio con vida a este hombre. Es verdad que tiempo después los agentes de homicidios lograron probar que allí, en ese local, se había producido el crimen y que después del homicidio la autora, además, había llamado a un amigo suyo y le había pedido el coche prestado con el pretexto de que tenía que hacer una mudanza, lo necesitaba para unos días. Lo que en realidad quería era trasladar el cuerpo sin vida a ese pinar donde fue encontrado. Ella además hizo creer a todo el entorno del hombre que la desaparición había sido voluntaria, que seguía vivo, que no venía a España porque esas deudas que tenía con la Seguridad Social le hacían estar temeroso y que que por su trabajo tenía que pasar muchos periodos fuera. Sin embargo, los agentes continuaron con la investigación y pudieron probar indicios contra ella. De hecho, fue enviada a prisión. La condena de este hombre, desde luego, fue cruzarse con María José, que como tantas otras personas lo engañó. Tenía un acuerdo, parece ser que se llevaba el 20% aproximadamente de los beneficios, pero no le pareció suficiente y presuntamente acabó asesinándolo. Precisamente 3 meses después, y aquí enlazamos con el segundo caso, esto no es muy habitual, hoy tenemos un caso doble para nuestros oyentes, pero María José vuelve a ser
detenida junto con otras 8 personas por su implicación en el denominado crimen de la etiqueta. No sé si a nuestros oyentes más fieles les suena este crimen que sucedió en un piso de Madrid, que empezó con un asalto junto a 2 ladrones y que terminó en asesinato por una paliza brutal, la verdad. El crimen fue resuelto al final, de ahí su nombre, gracias a la pequeña etiqueta del precio que llevaba hasta un bazar. Esta etiqueta fue encontrada en las bridas con las que amordazaron al hombre en una bolsa de plástico en el piso y correspondían a un bazar en particular de Parla, en noviembre de 2021. Parla es otra ciudad de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tiene que ver María José con todo esto, con este caso? Os preguntaréis. Bueno, pues parece ser que después de dedicarse a la prostitución, esta mujer también trabajó en una agencia inmobiliaria y allí se había hecho amiga de un hombre al que llamaban Freddy, un colombiano que era el dueño de una inmobiliaria en Puente de Vallecas, la misma en la que ella trabajaba, claro. Los propios familiares de Freddy planearon robarle en un asalto a su domicilio. Tenía mucho dinero, sabían que tenía una caja fuerte donde guardaba bastante efectivo y planearon un robo. Ahí es donde entra en juego María José, porque contactaron con ella para hacer de gancho e incluso, bueno, pues para facilitar una serie de pistas, de horarios y de rutinas que hicieran posible el asalto. El problema es que los ladrones, al no lograr que Freddy revelara de ninguna manera la clave de la caja fuerte de su casa ni dónde guardaba el dinero, se pasaron con las torturas y acabaron por darle una paliza que finalmente fue mortal. En sus manos, como decíamos, atadas con brida, estaba la pista de los autores, ya que después de una búsqueda increíble, que la policía incluso recurrió a la ciudadanía a través de las redes sociales preguntando si alguien conocía algún supermercado o algún bazar o alguna tienda en todo Madrid que correspondiera a esa etiqueta, y gracias a la ayuda ciudadana condujo a la tienda donde, bueno, gracias a las cámaras y a una serie de testimonios de testigos, dieron finalmente suficientes pistas para estrechar el cerco y dar con los detenidos. Y ahí vuelven, bueno, a implicar a María José, que estaba ya en prisión y que se ve involucrada en 2 casos. Hoy tenemos un doble reto, María. Y tanto, es bastante Poco llamativo. frecuente, sí, sí. Claro, es algo que no, por suerte, evidentemente para nosotros como sociedad no suele pasar, no solemos hablar de personas que estén involucradas en 2 crímenes con además un lapso de tiempo tan sumamente corto entre ellos y que además pasen a formar parte de un delito estando todavía investigadas por un delito previo, ¿no? Es algo que llama mucho la atención y que también nos va a dar pistas del perfil de esta mujer y de la vida tan turbulenta, evidentemente, que llevaba. Sí, vamos a empezar, bueno, por ir en orden por ese primer crimen. Este asesinato del marino mercante que había confiado en María José para ingresar esas nóminas y que, bueno, se encuentra no solo con que le está timando y robando dinero, sino que acaba muerto, presuntamente asesinado por ella. El móvil es puramente económico, es la única hipótesis que baraja la policía, ¿no? Sí, sí que es verdad que en algún momento ella pasa a formar parte de la lista de sospechosos porque empiezan a unir cabos entre estas 2 personas por una presunta relación que podría ir más allá de una única, digamos, unión económica, ¿no? Y que sí que podía haber una unión más sentimental, pero lo cierto es que el móvil de este crimen es prácticamente puro económico. María José considera que la mordida que se está llevando para hacerle el favor está bien, pero como es una persona que tiene un nivel de ingresos tan elevado, se merece algo más, es probable que no llegaran a un acuerdo o que ella simplemente quisiera muchísimo más dinero de lo que le estaba ofreciendo y decide de una forma bastante fría y por lo menos podemos hablar de cierta premeditación acabar con la vida de esta persona y sobre todo luego deshacerse del cuerpo y tratar en la medida de lo posible lo máximo posible la identificación, porque como contabas, va a quitarle parte de las falanges para que con esas huellas dactilares, que suele ser lo primero que utilizamos para la identificación, no se pueda llevar, pero es que además también arranca las piezas dentales del fallecido, que es la segunda vía prácticamente para poder identificar un cuerpo, y por si acaso no fuera suficiente, decide además calcinar el cadáver, que esto básicamente va a impedir todavía más que, por ejemplo, puedan
sobrevivir, digamos, algunos vestigios como pequeñas manchas de sangre, restos de saliva, algún cabello que se hubiera podido desprender, restos textiles, si le trasladaron en un vehículo o en otro, pues diferentes indicios que pudieran conectar con el interior de un maletero, por ejemplo, restos de tierra o cualquier otro tipo de vestigio, porque el fuego al final lo consume evidentemente todo y también va a dejar el cuerpo en un estado muy complejo de cara a la identificación. Luego, no solo actúa primero de una forma calculada, ¿no?, para poder llevarse a la víctima y acabar con su vida, sino que luego además intenta en la medida de lo posible deshacerse de todas esas pruebas para evitar esa unión con el delito. Luego, creo que sí que el móvil económico era uno de los elementos principales y que sabe perfectamente lo que está haciendo en cada momento. Pero María, a mí me llama muchísimo la atención, bueno, el perfil que tenemos de María José. Sí, era una mujer que se ganaba la vida como podía, que quizás, bueno, había vivido una cierta vida marginal, pero arrancar piezas dentales de una persona, cortar las falanges distales y calcinarlo, no es algo que me parezca ni fácil, ni que esté al conocimiento de cualquiera. En fin, demuestras tener ciertas nociones forenses o haberte informado muy bien para procurarte que no te pillen, ¿no? Para que el cuerpo no sea Sí. identificado. No me parece fácil, ya te digo, ni del conocimiento popular el conocer todas estas acciones, y en cambio ella hace las tres. Tenía mucha necesidad de que no se supiera que era ella, ¿no? Claro, al final, evidentemente, cuando cualquier persona comete un crimen, y aquí hemos visto otros muchos casos que hemos analizado y que, bueno, pues se ha intentado tratar de esconder el cuerpo, de borrar las huellas, de limpiar la escena, porque al final es un instinto primario. No queremos que cuando cometemos cualquier tipo de actividad que sabemos que no es adecuada, nos vayan a pillar y nos puedan, pues, identificar en esa escena o incluir en esa investigación. Eso es lógico. Pero es cierto que María José va un paso más allá. Hablamos de que o ha leído o ha buscado o tiene algún tipo de conocimiento al respecto de huellas dactilares de identificación sencilla, dientes en el segundo caso, tenemos ADN, tenemos cotejo con posibles registros dentales y luego además creo que si quema el cuerpo destruyó pruebas, ¿no? Llama la atención sobre todo ese nivel de cálculo, de premeditación, de organización para evitar ese punto y sobre todo la frialdad, porque es cierto que es muy probable que muchos tengamos ese conocimiento si hacemos una primera búsqueda, ¿no?, de cómo identificamos un cadáver, pero de ahí a pasar a llevarlo a la práctica, profanar el cuerpo, etcétera, etcétera, hay un paso importante, ¿no? Y por eso llama la atención pues esa frialdad, esa falta de remordimientos en un perfil como el de María José, si todavía lo sumamos a posteriori a ese segundo caso en el que también se ve envuelta. Claro, y luego otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que es complicado conocer aquí el móvil del crimen, porque es difícil saber si lo tenía ella planeado o si fue fruto de alguna pelea o de Ujú. algún, bueno, que él le reclamara, ¿no?, que le estaba quitando más dinero, que no estaba cumpliendo el pacto, porque en el fondo, si lo analizas, lo lógico para ella, lo más sencillo, era continuar como estaba, beneficiándose de un dinero que no era suyo, que recibía todos los meses. Claro, matarlo también suponía el final de esos ingresos. Así que es complicado pensar que ella pudiera seguir manteniendo el recibir el dinero cuando él ya no existía. Claro, aquí es probable lo que comentaba, que o bien ella quisiera llegar a un acuerdo más fructífero y que no lo lograse, o bien que incluso él le dijese, vamos a acabar este negocio porque he encontrado a otra persona o he encontrado la forma de poder tener mi ingreso lícito sin intermediarios y que a ella no le pareciese bien, o que fuese probablemente también fruto de un accidente, pero bueno, en estos casos, como siempre, lo lógico nos lleva a pensar que si hay una muerte accidental, pues lo primero que hacemos es llamar a emergencias, no trasladamos un cuerpo, le quitamos los dientes, las falanges, entonces esa última posibilidad es la que más remota me parece, que evidentemente luego, y lo hemos visto, las mentes de cada persona actúan de maneras totalmente diferentes y a veces muy llamativas, pero sí que considero que puede haber más opciones de que o bien no le diese más dinero como ella pensaba o incluso le quisiera retirar bueno, pues esa mordida que ella se llevaba por ayudarle con los ingresos, que no le sentase nada bien y que no llegasen a ningún acuerdo y bueno, pues hubiese de manera fortuita o de manera deliberada una muerte que evidentemente a largo plazo a ella no le va a beneficiar ni por la condena ni por esa falta de ingresos, pero que en ese momento pues no tiene en cuenta o no calcula tal vez las consecuencias y que pues terminan con la vida de esta persona de una manera absolutamente descabellada, sobre todo la forma de proceder después con el cuerpo. Sí, porque de hecho no ha podido ser
esclarecida realmente la causa de la muerte, Ujú. al estar el cuerpo tan deteriorado y tan calcinado. Es complicado. Por cierto, y por meternos un poco en lo que es investigación policial, ¿cómo se logra identificar a una persona que no tiene ni huellas dactilares ni piezas dentales y que está en un deterioro grave por calcinamiento? ¿Qué pistas o qué hace la policía para saber quién es esa persona? Claro, tenemos que tener en cuenta algunas posibilidades que no conozco concretamente el perfil médico, sobre todo de la víctima. El crimen de la Guardia Urbana de Rosa Peral y de Albert, que mataron al exnovio de ella y consiguieron identificar al cadáver por una prótesis de la espalda. Entonces, bueno, podemos acceder al historial médico y valorar si tenía prótesis dentales o de cualquier otro tipo en la parte del cuerpo que pudiera ayudarnos. También podemos acudir a la radiología forense para pues, establecer esto mismo, ¿no? Si tuviera algún tipo de rotura, de operación, implantes, evidentemente valorando también el nivel de quemadura en el cuerpo, y también podemos acceder a estudios antropológicos, ¿no? Valorar un poco en este sentido. Es verdad que no podemos llegar a identificar al individuo, pero sí que podemos cercar pues, el género, sexo, la edad, más o menos, la raza que pudiera ser el individuo. Entonces, bueno, vamos cercándolo, pero sobre todo se me ocurre lo más sencillo, si lo hubiera, prótesis o radiología forense que nos pudieran de alguna manera ayudar, y también en caso de que los huesos largos no estuvieran excesivamente deteriorados, pues podríamos acceder, igual que ocurre con las piezas dentales, al ADN que se queda en el tejido óseo. Es un proceso muchísimo más complicado, evidentemente, que el de una huella dactilar, que es lo más sencillo. Pero bueno, se pudiera hacer, y si en otras ocasiones la piel no estuviera tan deteriorada, evidentemente en este caso pues no, porque va a estar todo bastante quemado y calcinado, también podemos acudir a, por ejemplo, huellas plantares. No tienen la misma nivel de identificación, pero bueno, si hubiera algún registro se pueden sacar, pero evidentemente es una situación muy complicada porque los elementos más sencillos pues no están disponibles, y bueno, es una labor bastante más compleja tanto para la policía como para los médicos forenses que se encarguen de tomar este tipo de muestras. Desde luego, bueno, no consiguió su propósito final, que era el de impedir la identificación Ujú. completa, pero sí que entorpeció y mucho. Y a pesar de todo, la investigación, como decimos, fue excelente. No solo identificaron quién era este hombre, sino que lograron conocer muchísimos datos sobre él. Todo esto también, cómo se consigue, cómo llegan a toda esa cadena en la que saben su profesión, su deuda con la seguridad social, lo que ingresa, cómo hace para ingresar ese dinero y todos los datos que consiguen recabar. Claro, al final nosotros ahora mismo, gracias en gran parte a toda la huella digital que dejamos en nuestro día a día, por mucho que queramos escondernos, hay cosas que son imposibles. Es cierto que la profesión es algo que, bueno, va a tener un contrato o va a tener que estar dado de alta en algún sitio, tanto si es autónomo como si es trabajador por cuenta privada. Entonces, bueno, este dato, al conocer su identificación, sus nombres, sus apellidos, va a ser bastante más sencillo de poder contrastarlo tanto a nivel de empresas privadas como de empresas públicas, porque al final son bases de datos a los que policía puede pedir un acceso y un registro si es que no lo tiene de primeras, ¿no? En función de la opacidad de cada compañía. Igual la edad, si está casado, si ha estado con alguna persona y es viudo, por ejemplo, si tiene hijos a su cargo, todo este tipo de información las diferentes agencias públicas las van a facilitar en una investigación. Sí que es cierto que toda esa parte, digamos, más conflictiva del individuo, ¿no? De esos pagos que no realizaba por esas deudas que tenía con Hacienda, es más difícil llegar hasta ellas, pero si se conoce que tiene una deuda, siempre se puede ir rastreando pues, sus conversaciones de telefonía móvil, los contactos con los que se podía mensajear o ver en persona en caso de que alguien supiese, ¿no? Oye, pues sí, viene siempre fulanito que es marino y aquí pasa todos los jueves de cada 5 meses, se reúne con esta persona y se pasan un sobre, no sé, ¿no? Se me ocurren como situaciones de testigos que puedan dar la cara, cámaras de videovigilancia. O sea, al final es complicado porque las investigaciones criminales son muy complicadas, pero con toda la información de la que disponemos actualmente, como digo, parte por esa huella que vamos dejando a nivel de registros telemáticos, llamadas, mensajes, etcétera, no es tan difícil acceder a información que nosotros de primera mano pensamos que está oculta o que está a buen recaudo, ¿no? Por así decirlo, porque la policía también pues, tiene esos registros y sobre todo esos especialistas que tienen conocimientos de sobra para poder analizar grandes bases de datos y conocer las técnicas que requiere cada una de las investigaciones en función del perfil de cada sospechoso y de cada víctima.
Pues sí, desde luego el trabajo fue extraordinario y no se quedó ahí, porque como decimos, María José, bueno, la pillan, fue encarcelada por ese asesinato del verano de 2021 y ya en prisión las autoridades le informan a los 3 meses, bueno, alguno más había pasado, pero aproximadamente cuando llevaba poquito tiempo, pues le comunican que también está acusada de una implicación, de supuesta implicación en la muerte de Freddy, de este empresario colombiano que tenía una agencia inmobiliaria y que había aparecido, bueno, torturado y asesinado en ese caso tan mediático y que dio tantas vueltas, sobre todo por eso, ¿no? Porque fue muy sonado en Madrid por la petición que hizo la propia policía a toda la ciudadanía para intentar identificar una etiqueta de precio de un producto. A ver, ¿a quién le suena? ¿En qué supermercado ha visto usted esta etiqueta, no? No sé si quieres detallar un poco más el caso, María, porque fue bien peculiar, desde luego, pero aquí también está envuelta María José. Sí, al final en este caso es cierto que su acción criminal no es tan directa como ocurre en el Sí, ella caso anterior. efectivamente no es criminal, ella no es la Claro, autora, pero bueno, forma sí que parte del forma grupo. parte del grupo que, desarrolla, ¿no?, el plan Ujú. o que cuenta las rutinas, los horarios, y ciertos detalles que contribuyen a que los ladrones tengan más información. Claro, en este caso podemos considerar su figura como de cooperador necesario, pero permite que se pueda llevar a cabo el delito en cuestión. Digamos que sin ella no se podría haber llevado de una forma tan sencilla de cara a los delincuentes, porque va a ser un poco el gancho que les va a ayudar no solo a darles información, sino también a contactar con la víctima y hacer ver que hay un cierto problema con el trabajo anterior para que no sospeche y le deje entrar en el domicilio y bueno, pues ya en ese punto entren el resto de las personas que sí que van a actuar de forma más directa. Entonces, no se implica de la misma manera, pero igualmente decide seguir actuando de forma ilícita con la intención de conseguir más dinero, porque sospechan que puede tener una cierta cantidad de dinero y de joyas Freddy en su domicilio, en una caja fuerte, y ella considera que supuestamente, yo creo que he visto lo visto, ¿no? Con el caso anterior, pues necesita otra fuente de financiación y se sigue manteniendo en esa esfera, digamos, como delictiva y, bueno, pues de acciones que evidentemente no son las más recomendables. Y como comentaba, llama la atención porque fue un caso mediático en el que la policía al final llega a un punto, a un callejón sin salida, en el que no puede tirar de más hilos en un punto concreto de la investigación criminal y gracias a la ayuda ciudadana, como comentaba, a esa interconexión también de la sociedad en la que nos movemos actualmente, ¿no? Todo redes sociales, diferentes pues, aspectos multimedia y demás, permiten que puedan acceder al bazar en el que se había comprado diferentes elementos y que las cámaras de videovigilancia y algunos testigos pues les ayuden a concretar cuáles eran los perfiles de las personas y además entre ellos es una pseudobanda criminal porque no tienen ni una jerarquía, ni una temporalidad, ni unos mandos concretos, se van delatando unos a otros, entonces es relativamente sencillo una vez que se conoce la procedencia del bazar en el que hacen las compras, volver a incluir a María José en este crimen. Yo me imagino la sorpresa de la policía cuando fueran diciendo nombre a nombre y dieran con María José y dijeran, bueno, vamos a detenerla o vamos a avisarla, que ya está en la cárcel. Esto tuvo que ser relativamente, bueno, sorprendente para ellos. De nuevo, me gustaría, no sé, profundizar un poco más en el perfil psicológico de esta mujer que no sé si tenía pocas luces para complicarse la vida mucho o cierta sensación falsa de impunidad, claramente, porque ninguno de los dos casos le salió bien, pero después de lo que ya ha hecho, atreverte a hacer de gancho y volver a tentar a la suerte involucrándote en un grupo de personas que pretende robar a su propio familiar, cuando ya estás colocada y estás trabajando y tienes una manera de vivir, ya tienes un sueldo, ¿no? ¿No te parece que vuelve a ser complicarse muchísimo la vida? Sí, a ver, evidentemente, desde una posición externa en la que, bueno, pues estamos en una situación favorable, a nivel psicológico también tenemos un perfil adecuado y sano, cualquier tipo de acción delictiva a mí me va a parecer siempre complicarte la vida, ¿no? Pero estamos tratándolo desde un punto de vista, digamos, seguro y sano y, pues como digo, favorable. Una persona que se ha movido desde su juventud en un ambiente de drogas, de trapicheos, de prostitución, muy probablemente de violencia, de coacciones, de amenazas, no va a entender tanto ese riesgo porque realmente es
su situación o su modus vivendi habitual, ¿no? Por así decirlo. Puede que también a esto se le sume la falsa sensación de impunidad o de haber hecho un buen trabajo, porque ella considera, ¿no?, en este punto en el que no van a poder identificar a la víctima y por consiguiente no van a poder llegar hasta mí. Entonces también puede que se le sume esa sensación, esa adrenalina de que bien lo he hecho, he conseguido lo que quería y no me han pillado, y que en esta situación, en este segundo caso, también se ve, digamos, menos expuesta o menos implicada porque realmente solo, entre comillas, está actuando como gancho. No va a matar directamente a la víctima ni va a actuar de una forma tan ilícita. Entonces yo creo que se suma que considera que es un buen plan, está relativamente en sus cabezas bien planeado, bien organizado, lo han pensado, lo han meditado y considera que si lo ha hecho bien en un caso anterior más difícil, yo creo que también le puede un poco esa falsa sensación de seguridad y, como digo, se sigue moviendo en un ambiente que, aunque ella tenga ahora un trabajo estable, puede que no sea suficiente, puede que se siga moviendo en un momento en un ámbito de drogas y necesite más dinero, o simplemente que ella considere que el nivel de vida que tenía antes con otro tipo de ingresos lo quiera mantener. Entonces a veces es muy difícil también entender la mente de criminales, sobre todo cuando están en un ámbito tan farragoso y con esos factores negativos. Sí que es cierto, pues, que podemos observar falta de empatía, un egoísmo bastante exacerbado, esa falta de remordimientos, ¿no?, que le llevan incluso a volver a delinquir, frialdad, obviamente, y que es una persona calculadora y que es una persona que piensa lo que hace, a lo mejor no lo medita lo suficiente, pero que sí que calcula los movimientos que va a hacer. No se mueve por un impulso, digamos, no se deja llevar por una pulsación de repente que le llegue, sino que, bueno, pues actúa, ella cree que de una forma organizada y, como digo, bien calculada. Eso sí que lo podemos decir. De ahí a tratar de valorar por qué vuelve a delinquir cuando estaba en un ambiente seguro, como digo, ya es muchísimo más complicado. Lo que, bueno, para evitar algún tipo de error, María José comete el primer crimen en agosto de 2021. Este asesinato de Freddy se produce en noviembre. Quiero decir, aunque ella, cuando la policía se lo va a comunicar, ya está en prisión, esto es meses después, cuando la investigación ha conseguido atar todos los cabos y saber por qué han sucedido y quién ha cometido el primer homicidio, porque realmente en el primer caso, cuando ella se implica en este segundo caso, todavía no se ha resuelto la investigación y por eso ella, hablamos de que tiene esta cierta sensación de impunidad, porque todavía no la han pillado, aunque efectivamente cuando se resuelve el segundo caso, ella sí está ya en prisión acusada del primero, ¿vale? Es un poco complejo porque va todo escalonado, pero es que este caso es realmente peculiar. También te quería preguntar, ¿qué puede suponer el estar doblemente condenada? Entiendo que la condena obviamente va a ser mayor por el primer caso, porque ese es el crimen real en el que ella, bueno, es protagonista, del que es presunta autora material, y en el segundo, bueno, como tú decías, ¿no?, cooperación necesaria, pero entiendo que también hay una pena por ello. Sí, evidentemente son penas que no se van a sumar, va a tener que cumplirlas bueno, pues de forma escalonada. Primero la que se le imponga por la muerte del marine y luego posteriormente la que consideren que merece en este caso. No he llegado a establecer, porque no hay acceso al sumario, cuál puede ser la pena, pero sí que en algunas noticias, ¿no?, comentaban que Fiscalía quería pedir incluso 18 años para todos los implicados sin hacer ningún tipo de distinción. Con un concurso de delitos entre robo con violencia en casa habitada, porque recordemos que se llevan la caja fuerte estando Freddy en el interior y amordazándole y demás, esa detención ilegal porque no le permiten que salga de la habitación, las lesiones que le van a producir y además un homicidio imprudente y pertenencia a organización criminal. En este caso, Fiscalía no considera la muerte de Freddy como una acción, digamos, dolosa o voluntaria con el robo que quieren llevar a cabo, pero sí derivado de las lesiones porque, bueno, establecen que puede haber sido un infarto consecuencia del terror y bueno, pues esa mala experiencia que Freddy tiene que pasar en su casa mientras le están robando y golpeando para que les diga cuál es el código de la caja fuerte que tiene. Entonces, al final, ese concurso de delitos pues puede llegar a esos casi 20 años, que va a estar muy equiparado si finalmente se le puede poner una pena, por ejemplo, por homicidio en el primero de los casos, porque al final es una pena de prisión bastante larga, evidentemente, porque son dos delitos pues
evidentemente muy graves, ¿no? En cualquiera de los dos casos y que, bueno, pues nos chocan porque no suele ocurrir, sobre todo con esos pocos meses que comentabas, ¿no? Entre agosto y noviembre, pero que también nos demuestran el enorme potencial de nuestra policía, de nuestra Guardia Civil y de esas investigaciones criminales, y cada vez más que el crimen perfecto no existe. Habrá más o menos dificultades en la investigación, pero al final todo se sabe. Sin duda, es bastante complicado con los medios que tenemos actualmente y con la investigación a todos los niveles, desde el punto de vista forense, tecnológico, psicológico, judicial, policial. Es muy difícil que los criminales se salgan con la suya. Y aquí lo hemos podido comprobar, no una vez, sino por duplicado, con lo que le sucedió a María José. Pues muchísimas gracias por tu ayuda, María, como siempre tan ilustradora y esclareciendo bien todos los detalles de este caso tan singular. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre. Ya veis, no es muy frecuente tener a una misma acusada en dos crímenes diferentes en un mismo episodio, pero esto es lo que le sucedió a María José, que está a la espera de juicio y de condena en la cárcel por estos dos delitos. Bueno, pues me gustaría terminar como hemos empezado, recordándoos que no solo hoy, con motivo del Día de San Jordi, sino cualquier otro día del año, leer siempre es un placer y queremos recomendaros desde este podcast el libro de Crímenes Ibéricos, esa recopilación que contiene 10 historias reales de crímenes que han ocurrido en nuestro territorio, en la península ibérica, que están contadas con un enfoque narrativo, pero también periodístico, y que además, como novedad, cuentan con el análisis en cada uno de estos casos de un criminólogo como es Antonio Sanz y de una criminalista como es nuestra María Hernández, que nos acompaña también aquí en muchos de estos episodios para darle otro tipo de enfoque y para contar todas esas detalles y todos esos sucesos que normalmente nos salen en los libros de crímenes. El libro, además, está escrito por Joan Prats y, como decimos, mezcla rigurosamente el estilo literario propio de este True Crime, de casos conocidos o no tan conocidos, pero igual de impactantes, con la investigación propiamente dicha. Esperamos que lo disfrutéis muchísimo y que conozcáis un poquito más de todo lo que envuelve al contexto social, psicológico y humano de los criminales. Perfecto para los amantes del True Crime, como lo somos aquí. Con esta recomendación nos despedimos de todos vosotros hasta nuestro próximo caso. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.